Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y bueno, además de regresar porque no habíamos podido grabar desde hace ya unos días, pues estoy aquí presentando a Marco Molina y a Ricardo Echevarrí. Pero vamos a darles más detalles acerca de la entrevista. Ahorita los ponemos muy bien en contexto. Pero bueno, este episodio de regreso, este episodio de retorno al canal, lo estamos, pues, obviamente engalanando con uno de nuestros invitados, de los que vamos a hablarles adelante y vamos a ver su libro, que es un libro bastante interesante. Pero pues adelante, Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ida, pues bien, muy bien. Aquí como comentas tú, regresando después de algún tiempo sin grabar, en nuestra disculpa debemos decir que ha sido porque hemos tenido mucho trabajo los dos. Así Entonces, es, bueno, sí. esto ya lo habíamos comentado en algún momento, lo hacemos nosotros, pues en el tiempo que nos queda disponible, ¿no? Y a veces ese tiempo disponible tenemos la mala costumbre de usarlo para dormir. Pero bueno, cuando se puede hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar de una vez. Les presento primero, me da mucho gusto presentar a Ricardo Echavarri, que fue compañero mío, tengo que decirlo, en el doctorado. Somos de la misma promoción de doctorado en el Colegio de México. Ya, no preguntemos hace cuántos años. Hace un ratito, ¿sí? Hace un rato. Hace un rato. Y lo invitamos porque Ricardo tiene un libro y eso es lo que, bueno, nos interesó mucho, que es el libro de las maravillas del Nuevo Mundo o América América Fabulosa. fabulosa. Ajá. Y primero le voy a pedir, bueno, le doy la bienvenida y le agradezco a Ricardo que haya aceptado esta invitación. Y le voy a pedir que se presente, que nos diga él lo que quiera decirnos de sí mismo para ubicar dónde está trabajando, qué hace, etcétera. Y ahorita empezamos a hablar del libro. Gracias, Bueno, Ricardo. no, muchas gracias a ustedes. Yo estoy encantado de estar en su programa. eh, y sí, pues felizmente estuvimos allí en la generación 99, no, 96, 2000, en Noventa y el seis, colegio. 99. 96, 99, sí es cierto, en el Colegio de México. Y pasamos todas las aventuras y desventuras que pasa un doctorante. Eh, Finalmente me doctoré y tuve la fortuna de ir 6 años a Harvard como asistente en Roman Language y literatura, y en buena medida eso fue interesante porque uh, tanto en el colegio como allá en Estados Unidos estuve armando este libro que, que yo quiero mucho. Es un libro que yo hacía en mis ratos libres, pues, para poder a veces salirme del estrés de la academia. Me ponía a leer crónicas de Indias y ahí fue poco a poco recopilando esto que después le puse el libro de las maravillas del Nuevo Mundo o la América Fabulosa, ¿sí? Y que es pues el libro del que ahora vamos a hablar, ¿no? Con mucho gusto. Y claro que recuerdo mucho a Marcos, su interés por el folclore, su interés por la lírica popular, y algo de eso tiene este libro también. Sí, sí, es que muchas gracias, yo estoy encantado de estar en su programa. Gracias, Ricardo. Oye, pues Muchas gracias, Ricardo. ya nos comenzaste a decir un poco, esa era la primera pregunta. ¿Cuál había sido tu acercamiento a estos textos y cómo habías empezado a trabajar? Te preguntaría entonces, ¿cómo fue la elección o tenías un programa en cuanto a lecturas? ¿O cómo fue ese acercamiento tuyo hacia estos textos que no son muchas veces lecturas comunes, ¿no? ¿Cómo fue que te Sí, sí. acercaste tú a los textos?
Fíjate que es una cuestión interesante. Yo en realidad me especialicé en el estudio del surrealismo y sobre todo del surrealismo en México. Y cuando estaba escribiendo mi tesis sobre César Moro, pues a veces yo no podía seguir con la tesis porque eso es como como un viaje a veces largo y sinuoso. Y entonces, un poco para desestresarme de eso, a mí siempre me gustaba leer crónicas de Indias. Y entonces yo me ponía a leer crónicas de Indias y de pronto me di cuenta que ahí había un elemento maravilloso, que había un elemento de fábula, ¿sí? Y poco a poco fui recopilando los fragmentos con la idea un día de hacer un libro, pero no tenía ningún plan. En realidad el libro se fue dando prácticamente de manera azarosa. Trabajé un tiempo en Culiacán, mucho tiempo en la Universidad de Culiacán, y me iba a los archivos, a los fondos a ver los libros que no estaban clasificados de la biblioteca Gilberto Owen, y ahí me encontré una colección de crónicas de Indias, una colección muy grande de unos 40 libros, 40 tomos. Y ahí empezó mi gusto de alguna manera por las crónicas y empecé a recopilar estos pequeños fragmentos que se salían del género, ya no eran historia, ya no eran relaciones de hechos de los conquistadores, sino eran como momentos de tremenda fábula, ¿no? Yo decía, bueno, estos conquistadores sí que andaban marihuanos, ¿no? O no sé qué, o muy cansados porque de repente ellos decían cosas, pues para mí surrealistas, ¿no? De alguna manera. Y así fui poco a poco juntando ese libro entre mi trayectoria entre Culiacán, la Ciudad de México, la biblioteca del Colmers y luego la biblioteca de Harvard, ¿no? La Weiner Library, pues donde encontré mapas y más crónicas siempre, ¿sí? Oye, Entonces, Ricardo, el libro, para quien no lo conozca, nosotros lo vamos a poner de todos modos en la portada, bueno, vamos a poner la imagen La portada, ajá. ajá, para que eso se conozca, ¿no? Y bueno, sí, también hay que decir que el libro se consigue en Amazon. Ahí está disponible, ya con los datos del título del libro, el autor van a poder encontrarlo en Amazon para que lo puedan adquirir. Pero para quien no lo ha leído todavía, ¿por qué no nos dices, cuando hablas de estos elementos surrealistas, por qué no nos cuentas qué es lo que encontramos en este libro, que son estas crónicas, crónicas de viajeros, crónicas de exploradores, de los primeros que llegaron a América desde Europa? ¿Y qué es lo que encontramos? Me gustaría que nos hablaras un poco de, como de ese catálogo, ¿no? O sea, hay gigantes, hay hombres bueno, no sé cómo llamar, humanoides con características diferentes. Hay animales extraños o muy sobrenaturales y también hay espacios. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Qué encontramos aquí en el libro? sí, yo leí a Alejo Carpentier, su prólogo, este famoso donde funda el género de lo real maravilloso. Ujú. El Y él, reino de este mundo. sí, el reino de este mundo. Y allí él dice una frase que a mí me impactó, dice, la historia de América no es otra cosa sino la historia de lo real maravilloso. Eh, es decir, una especie de cruce entre la historia fáctica, la historia real y momentos de fábula que ocurren de pronto en el relato, en los relatos. Y entonces me di, te digo, a esa tarea de recopilar esas partes fabulosas en textos que en realidad servían para otra cosa, eran crónicas, eran historias, eran registros de viaje, registro de méritos,
tenían hasta una función legal esos textos, porque a partir de allí los conquistadores o los descubridores adquirían territorios, adquirían espacios, adquirían hombres. Pero a mí me interesó sobre todo esta parte donde ellos ya fabulaban, donde se convertían prácticamente en unos novelistas. Y yo me imagino a los primeros descubridores de América un poco como nosotros en el siglo XXI frente a los extraterrestres, ¿no? O ante la posibilidad de llegar a un planeta habitado y completamente desconocido. Es como el encuentro con la otredad. ¿Qué pasa cuando uno llega a encontrar un lugar del cual no tiene ni la más mínima idea? Bueno, entonces lo que hicieron muchos de estos cronistas, muchos de estos viajeros, fue de alguna manera trasladar sus mitos que ya estaban en Europa a América y escribieron un libro muy parecido al de Mandeville, del libro de las maravillas, o muy parecido al libro de Marco Polo, que está lleno también de cosas fabulosas. Solo que pues allá se les acabó el mundo desconocido en Europa. Los europeos fueron al Medio Oriente, fueron a la India por la ruta de las especies y sabían que ya no había ningún reino del Preste Yan. Y Marco Polo llegó, según su relato, hasta China, y, pero ya los europeos conocían China y sabían que no existían esos palacios de oro. Pero en el nuevo continente, increíblemente, revivieron esos mitos, esas fábulas, y entonces buscan en América pues muchas cosas que anduvieron buscando por todo el viejo continente, en la vieja tierra. Y entonces encuentran lugares fabulosos, según ellos, o buscan lugares fabulosos como las 7 ciudades de Cíbola y Quivira, que están por California, por la frontera de ahora México y Estados Unidos. Anduvieron buscando el dorado por Venezuela, por el Ecuador, por Perú. Anduvieron buscando el Paitit y otro reino de fábula lleno de oro, por Perú. También, pues ellos inventaban o fabulaban que había especies humanoides pues sumamente extrañas en América, ¿no? Como los grandes orejones de California, donde ahí hay una notación interesante, dice un cronista, tenían las orejas tan grandes los habitantes de California que una oreja la usaban como colchón y la otra como frazada. También buscaron las famosas amazonas en el río de Brasil y Perú, buscaron la fuente de la juventud en la Florida, y todavía va mucha gente pensando que la Florida los va a rejuvenecer. Y buscaron también gigantes en la Patagonia, confundiendo seguramente a algunos nativos pues con estos hombres inmensos y gigantes de los que se habla incluso desde la Biblia. Y así, este libro a mí me divirtió mucho de alguna manera irlo haciendo, que yo digo que es un libro de lector más que un libro de autor, porque ahí fui poniendo todos estos momentos mágicos, maravillosos, fabulosos, y de eso trata exactamente el libro, ¿no? A ver, me gustaría leer algo a propósito de esto, porque es interesante. El libro justo comienza con algunas ideas de lo que los europeos pensaban de esto, y se llega a citar incluso a Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, o sea,
estas ideas sobre las maravillas del mundo que tal vez en ese momento se pensaba que no se conocían y que eran posibles, que existían perfectamente, bueno, pues estaban desde antes de la llegada a América, ¿no? Leo un fragmento que incluyes tú de Cristóbal Colón, porque es interesante lo que nos comenta. Voy a leer. Dice, yo siempre leí que el mundo, tierra y agua era esférico, y las autoridades y experiencias que Ptolomeo y todos los otros escribieron de este sitio lo demostraban, así por eclipses de luna y otras demostraciones que hacen de oriente hasta occidente, como de la elevación del polo de septentrión en Austro. Ahora vi tanta disconformidad como ya dije, y por eso me puse a mirar esto del mundo y fallé que no era redondo en la forma que escriben, salvo que es de la forma de una pera, toda muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota muy redonda, y en lugar de ella fuese como una teta de mujer allí puesta, y que esta parte de este pezón sea la más alta y más propicia al cielo, y sea debajo de la línea equinoccial, y en este mar océano, en fin del oriente. Entonces, bueno, es interesante cómo menciona esto Cristóbal Colón y que va, él dice, voy confirmando y otras cosas voy desmintiendo de lo que había leído antes, ¿no? Sí, sí, sí. Cristóbal Colón busca el paraíso terrenal y él piensa que está en América. Ese es un dato interesante porque pues los europeos ya habían andado por el Éufrates, ya habían andado por Medio Oriente y no lo habían encontrado donde pensaban que lo iban a encontrar. Entonces Colón tiene como esa carta a su favor. Él cree encontrar en el nuevo continente, seguramente por la exuberancia de la naturaleza, seguramente por la belleza, por lo adánico que le parecía este paisaje americano, pues que aquí estaba el paraíso terrenal y ahí hay una cuestión psicoanalítica muy interesante. Ese paraíso terrenal estaba en el pezón, en la punta, podríamos decir, de una de un lugar que tenía forma de teta de mujer. Imagínate nomás el enorme simbolismo que eso tiene, ¿sí? Para los que amamos a la madre tierra, pues entendemos un poco esa fijación oral y erótica por la madre de Cristóbal Colón, ¿sí? También una cosa interesante es que Cristóbal Colón creía que había visto sirenas, ¿no? O sea, no fue el único mito que él de alguna manera recreó, sino también por ahí en una parte dice que vio sirenas, aunque él dice que no eran tan bellas como las pintan, ¿no? Sí, pero sí, tiene razón. Justo aquí en esta, ahorita que mencionas el tema de las sirenas, podríamos profundizar un poquito como cómo las pintan, porque obviamente las sirenas para el imaginario popular contemporáneo, pues son muy distintas a como eran, digamos que en este imaginario pues del reciente descubrimiento, vamos a ponerlo entre comillas, de América, pero cuéntanos un poquito sobre eso, sobre cómo cambian algunos de estos personajes mitológicos entre la versión contemporánea y la versión de estos relatos. Bueno, los hombres peces, esto que hace la película de Del Toro, por ejemplo, y que nos parece una gran novedad, pues está ya ahí en los relatos medievales y está también en los relatos de las crónicas de Indias. O sea, buena parte del desafío de cruzar el mar tenebroso, ese mar que pensaban que tenía montañas de imán y que deshacía los barcos, o que estaba lleno de monstruos, de peces monstruosos, de serpientes también gigantescas, y algunos incluso que pensaban que terminaba porque la tierra era plana, ¿sí? Pues dio lugar también a toda una fábula
o una mitología marina. Y entre esa mitología marina, las sirenas juegan un papel importantísimo. Las sirenas y también los sirenos, ¿no? Lo que sería la versión, los tritones, lo que sería la versión masculina, ¿sí? Y por ahí hay un cronista, creo que Oviedo, que habla de cómo persiguieron a uno de estos hombres marinos que encontraron en la playa y que este hombre marino se fue corriendo, ellos iban detrás y en un momento pues él se arroja al mar y se les escapa, ¿sí? Que es un poco la primera versión de la película de Guillermo del Toro, ¿sí? Sí. Ahora vemos de dónde Este, saca inspiración. sí, yo pienso que él es muy aficionado a leer este tipo de relatos, ¿no? Ahora, la sirena en las crónicas de Indias es muy, muy elemental, ¿no? No tiene la profundidad de la sirena, por ejemplo, de Homero, ¿sí? De Odiseo, donde, bueno, la sirena representa prácticamente la pérdida de la razón para los hombres, ¿no? Y de nuevo tendríamos que leer esto psicoanalíticamente, ¿sí? O sea, el temor quizás del hombre al deseo, a dejarse llevar por el principio del placer y el principio del deseo. No, en las crónicas de Indias aparece casi como un elemento pues decorativo, como un elemento, pero no hay mucha interacción con las sirenas de las crónicas de Indias. Dicen que Colón lo que hizo fue que confundió un manatí con una sirena y entonces pues vio a la hembra manatí amamantar y pensó que se trataba de una mujer y por eso resalta que el rostro, acuérdense que Colón venía de la escuela eh, europea, ¿no? Del modelo de belleza europea, que ya estaba quizás en Botticelli y eso. Y bueno, el rostro de la sirena se le hace muy feo y dice, no, no son tan bonitas como las pintan, ¿sí? Bueno, Pues ahí eso es un tenemos, poco sirenas. bien, ahí tenemos entonces tal vez el antecedente, como dices tú, de La forma del agua, ¿no? De Guillermo del Toro. Yo creo Ujú. Sí. que bueno, el personaje además aparece en Hellboy también, que es interesante, pero me gustaría leer otro fragmento de los que incluye Ricardo. Es de Américo Vespuccio, además, que como sabemos es por el que se bautiza hacia nuestro continente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente son cronistas conocidos, estos son cronistas importantes, viajeros, exploradores importantes. Eh, voy a leer este fragmento y es una situación similar a la que comenta Ricardo con este pez agua, que casi lo agarran y se les escapa. Aquí ocurre algo similar. Dice, cuando vagábamos por la playa descubrimos ciertas huellas de pies enormes, por los cuales conjeturamos que si los demás miembros correspondían a los pies, debían de ser muy grandes estos habitantes. Habiendo caminado la senda adelante cerca de una legua, vimos en una barranca 5 casas que parecían estar habitadas, y entrando en ellas encontramos 5 mujeres, 2 viejas y 3 jóvenes, las cuales eran de tanta altura que nos causó gran admiración. Todas eran de talla mayor que la de un hombre muy alto y tan grandes como Francisco de Alvicio, pero de mejores proporciones que los nuestros. En vista de esto, acordamos apoderarnos por fuerza de la más joven y traerla a Castilla como cosa de admiración. Pero cuando íbamos a hacer eso, he aquí que entraron a la casa como unos 36 hombres, más altos aún que aquellas mujeres, y tan gallardos y apuestos que daba gusto verlos. Nos causó verlos tanta turbación que queríamos más estar en nuestras naves que con semejante gente. Y ya no pudieron Sí, atrapar entonces a esa mujer. sí, eran los famosos gigantes, ¿no? Otro de los grandes mitos, yo pienso, del descubrimiento. Pensar que en América había
gigantes aún, ¿sí? Y, Y además se toparon con los patagones, que eran indígenas muy altos, de 2 metros, 2 metros 10 de altura. Y pues ellos así los interpretaron. Hay un relato también allí en el libro de Pigafetta, que fue el que hizo el diario del viaje de Magallanes, es un célebre diario, y allí él relata cómo incluso tomaron a uno de estos gigantes, lo subieron al barco de Magallanes, Magallanes le enseñaba a hablar, le enseñaba eh, el, seguramente el español, iba anotando también las palabras del gigante, y su plan era llevárselo como un trofeo a Europa, así como llevaban oro y llevaban plata y llevaban las riquezas naturales de América, pues también ellos querían ir a presumirle al rey de España, pues el gigante que llevaban, pero el gigante se les murió, dice, en medio del camino porque no soportó el clima, el cambio climático. Entonces ese también es un caso interesante, pero buscaron gigantes ellos, sobre todo en el cono sur, en Argentina, en Chile, en Perú, en México también hay casos de gigantes que además se cruzan con la tradición prehispánica, que también hablaba ya en algunos cronistas de Indias de la creencia en los gigantes de Tlaxcala, en Puebla, en Teotihuacán, y que también están presentes, te digo, en la mitología prehispánica, ¿no? Entonces sí, ese fue uno de los grandes mitos pues que los primeros descubridores creyeron encontrar en América, ¿no? Ricardo, ¿tú qué le dirías como explicación a la gente cuando pensamos que estas historias que se cuentan todavía en la actualidad se siguen contando? Pensando en estos gigantes, ¿no? Que Sí, bueno, como comentabas tú, vienen de una tradición. O sea, estos Patagones, la Patagonia se bautiza así por el gigante Patagón de los libros de caballerías, ¿no? O sea, es una tradición literaria la que puede bautizar incluso una región de América. Pero en la sí, actualidad tenemos historias en las que se cuenta y esas historias perviven por el siglo XVIII, siglo XIX, llegan al siglo XX, llegan a la actualidad, de gigantes, por poner este ejemplo, de gigantes que se ven en Norteamérica, en Canadá, en Asia, lo que es el Yeti, el Bigfoot, el Sasquatch, etcétera. ¿Cómo sí. explicarías tú eso? Que esos gigantes, por poner solo este ejemplo, pervivan en la tradición y sigan existiendo, por lo menos en las historias. Pero si alguien preguntara, oye, pero ¿no será que eso existe en la realidad? ¿Cómo explicarías tú eso? Sí, yo pienso que pues, una explicación teórica sería recurrir al arquetipo de Jung, ¿no? O sea, estas formas simbólicas que tiene eh, el, el pensamiento humano y que se repite a lo largo del tiempo, ¿sí? El ser humano recurre a ciertos arquetipos. Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, en todas sus formas, múltiples formas, aparece prácticamente en todas las culturas humanas. Eh, Otro sería el de los gigantes, ¿no? Otro sería el de, por ejemplo, el de las Amazonas, ¿no? Estas mujeres guerreras, Sí. bellísimas, que expulsan a los hombres de su territorio prácticamente, invierten el rol cultural tradicional e imponen su dominio. Estos lugares de oro, de lleno de riquezas fabulosas como el Dorado, como las 7 ciudades de oro de Cibola y Quivira, ¿sí?
también, por ejemplo, la fuente de la juventud que anduvo buscando Ponce de León en la Florida y que está en el imaginario colectivo, yo diría que hasta en el ADN del ser humano, buscar estas utopías, estos paraísos, estos lugares de riqueza fabulosa, porque él siente que, pienso, que lo complementan, que lo realizan, lo vuelven un hombre pleno. El hombre sabe de alguna manera allí sí que está fragmentado y que necesita de la otredad para poder completarse. Y entonces estos mitos se vuelven prácticamente eternos, o sea, surgen, podríamos decir, en la Biblia, surgen en Plinio, surgen en Mandeville, surgen en Marco Polo, pero el hombre contemporáneo prácticamente tiene el mismo móvil que el hombre antiguo y lo sigue buscando, ¿no? O sea, todavía van muchos mexicanos con la esperanza de encontrar el sueño americano en Estados Unidos y California está repleto de mexicanos que juran y perjuran haber encontrado el sueño americano, ¿sí? Y el lugar de riqueza, y aparte encontraron oro en California, ¿no? Eh, con lo cual nos da una idea de que el mito muchas veces tiene algo de realidad, como dice el pueblo. O sea, que detrás de lo mitológico, detrás de lo fabuloso, hay de alguna manera una realidad concreta, una realidad fáctica, ¿sí? Te digo, lo mismo ocurre con la gente que va cada verano a Miami a rejuvenecerse, a encontrar una nueva fuente de vida, o lo que hacen los consorcios de belleza, ¿no? Que venden el elixir de la eterna juventud a millones y millones de mujeres que realmente, pues ellas creen que esa crema o que eh, ese compuesto químico pues va a quitarle todas las arrugas y las va a volver de nuevo a su edad dorada, ¿no? Y bueno, estos mitos, te digo, son mitos antiguos, pero son de alguna manera símbolos muy tatuados en el cerebro humano y son muy difíciles realmente pues de quitar. Cuando el hombre con la ciencia, con los viajes, con la experiencia concreta, va descubriendo que esos mitos no existen, hay una especie de desplazamiento, entonces se lo llevan a otro lugar, a otro sitio, a otro producto, pero ese mito está, yo creo que de alguna manera somos los seres humanos, seres mitológicos, seres míticos, seres que no solamente pensamos en términos racionales absolutos, sino que siempre hay como una parte desconocida y esa parte desconocida lo llena de alguna manera el mito, ¿no? Y también de ahí esa belleza en primer lugar de cómo está relatado el mito por los cronistas, por hombres muy rudos, por hombres que muchas veces que apenas sabían leer y escribir, pero que de alguna manera usaban el bello lenguaje de los siglos de oro, ¿no? Que fue pues prácticamente el primer español que nosotros aprendimos. Con el mito pasa un poco como el español. Yo soy de una zona de Durango que tiene, por ejemplo, muchos arcaísmos, ¿sí? Mi abuela era una experta filóloga. Cuando Antonio Latorre no sabía explicar en el Colegio de México qué eran unos zacatitos trespeleques, yo llegué con mi abuela a Durango en las vacaciones y le pregunté, mamá, ¿tú sabes qué significan trespeleques? Y me dijo, muy fácil, mi hijo, son de 3 pelos.
Entonces, Zacatito Tres Peleques era un Zacatito que parece que eran tres pelitos, ¿no? ¡Wow! Yo ahí entendí el poder y la fuerza que tiene el lenguaje popular, y este lenguaje popular es con el que están escritos estos mitos del descubrimiento de América. Quizás esa es otra parte de la virtud de este libro, ¿no? Que está en el lenguaje, pues, no purificado, si quieren más rudo, pero es el mismo lenguaje de Góngora, de Quevedo, de los Argensola, y de los de Garcilaso, de Sor Juana, o sea, es decir, el gran lenguaje del siglo de oro.